Hola, lechones y lechonas, soy Oli FPV y este es un nuevo tutorial de los toros voladores. En este tutorial, a petición popular, nos vamos a poner con las soldaduras, que como sabéis por experiencia, una mala soldadura te puede volver loco un rato, así que hoy os vamos a explicar los diferentes tipos de soldaduras que vais a necesitar al montar vuestro dron y también a cómo aislarlas del chasis de carbono, ya que el carbono es muy buen conductor y os podría aparecer la famosa fumata blanca. Ahora os voy a enseñar los materiales que vamos a usar. Los podéis encontrar en cualquier tienda de electrónica. Un soldador de lápiz, que vale la pena que sea bueno, que caliente bien. Un soporte para dejarlo. Este lleva unas pinzas que van a ser muy útiles para sujetar los componentes. Una esponjita, que es para limpiar el soldador. Y la podéis encontrar en cualquier supermercado como esponja desmaquillante. El estaño, que al igual que el soldador vale la pena que sea bueno. Esta pasta, que es colofonia, que te va a ayudar a que las soldaduras queden más limpias y brillantes. Y bueno, los distintos tipos de soldadura que vamos a ver son de cable a cable, de los cables a la controladora y a la PDB y de los cables del motor a los variadores. Para hacer una buena soldadura lo importante es que sea una soldadura fría, de 300-400 grados. Y que, como ya sabéis, los que habéis hecho vuestras esculturillas de estaño, para que tenga buena conductividad es cuando te queda una soldadura limpia y brillante. Y así sabréis que es una buena soldadura. Así que bueno, yo voy a ir poniendo el soldador a calentar. Primero cogemos la PDB, la sujetamos al soporte, con cuidado de no dañarle ningún componente. Con un palillo aplicamos un poco de colofonia en la placa. Ahora cogemos el estaño del soldador. Le añadimos una gota de estaño al soldador. Fundamental, ya que si ponemos el soldador directamente contra el cable en seco, muy poca parte del soldador estará en contacto con el cable y le costará calentarlo bastante más, mientras que con la gota de estaño hay mucha más superficie de contacto entre el soldador y el cable y se calienta mucho más rápidamente. Pegamos el soldador a la placa aplastando la gota de estaño del soldador contra la placa y pegamos el estaño también a la placa, pero sin que haga contacto con el soldador. Este punto es muy importante, ya que si el estaño hace contacto con el soldador, se fundirá sin que la placa que queramos que estañar haya alcanzado la temperatura necesaria, provocando una soldadura fría. Si el estaño solo hace contacto con la placa pero no con el soldador, nos aseguramos de que solo se fundirá cuando la placa tenga la temperatura necesaria, garantizando que la soldadura quedará perfecta. Una vez que el estaño se funde, veréis cómo se reparte por la placa solo. Ya tenemos la placa preestañada. Ahora cogemos el cable, lo pelamos con un mechero calentando un poco la punta de la camisa de plástico. Clavamos la uña y tiramos. Después enroscamos los cables y los sumergimos en la colofonia. Volvemos a coger el soldador. Lo pasamos antes por el estaño. Cogemos una gota y pegamos el soldador a la punta del cable de manera que pase por la gota de estaño. Ahora ya tenemos todo preestañado. Cogemos el cable, lo pegamos a la placa y con el soldador con un poquito de estaño más volvemos a calentar el conjunto, hasta que el estaño de ambas partes se funda y se convierta en una sola pieza y quede una soldadura brillante. Cuando ya hemos unido ambas partes y retiramos el soldador, es muy importante mantener las piezas quietas, ya que si se mueven mientras la soldadura se enfría no quedará bien y esto nos puede dar muchos problemas. Recordad limpiar bien el soldador de vez en cuando con la esponja para quitar las impurezas que se van acumulando. Este tipo de soldaduras os pueden valer para la alimentación de los variadores, para el cable de la batería, para luces, el vídeo y todo lo que queréis conectar a la PDB. Para aislarlo existen unos barnices especiales, pero como truquillo podéis usar esmalte de uñas. Le dais varias capas, que es muy buen aislante, no le añade peso y lo podéis quitar cuando queréis con acetona. Y ahora vamos a ver cómo conectar dos cables. Hay que preparar el material. Pelamos los cables de igual manera que antes, los enroscamos y sumergimos las puntas en la colofonia. Los prestañamos con el soldador. Ahora cortamos un trozo de tecmo retráctil del tamaño y diámetro adecuado. Lo colocamos en el cable. Que no se os olvide esto porque si no tendréis que repetir la soldadura. Ponemos los cables en el soporte. Cogemos una gota de estaño con el soldador y calentamos los cables hasta que se hagan uno. Después ponemos el termo, lo calentamos con el mechero y ya tenemos el cable listo. La siguiente soldadura que vamos a hacer es una que ha conseguido muchos quebraderos de cabeza. Vamos a conectar los cables del motor a los variadores y ahora vamos a enseñar un truquillo. Ya tenemos el variador preparado para prestañar.
Repetimos los mismos pasos que para la PDB y para preparar los cables de los motores los pelamos. Hay algunos motores que los cables que le salen son los mismos que del bobinado. Están barnizados y no conducen bien la electricidad. Para quitarle el barniz tenemos que calentar las puntas del cable hasta ponerlas al rojo y después lo limpiamos con una servilleta mojada en acetona. Después de esto hay que lijar las puntas con una lija fina hasta que veáis que queda un color de cobre que brilla. Podéis comprobar la continuidad de los bobinados del motor con un polímetro. Ahora ya podemos pestañear el cable y soldarlo normalmente a la placa del variador. Este truco de los motores os habrá vuelto locos a más de uno, seguro porque a nosotros también nos ha pasado. Y ahora vamos a ver cómo conectar los cables de señal de los variadores a la controladora. Nosotros utilizamos la NACE32, que es la más común, y vamos a soldar los cables directamente a la placa en vez de utilizar el típico conector de servo, porque es más fiable y así ganas espacio y le quitas peso. Primero, sujetamos la NACE al soporte y la pestañamos de la misma manera que la PDB, con un poco de colofonia. Después, pestañamos los cables como hemos hecho antes. Ahora calentamos la NACE pegándole el soldador e introducimos la punta del cable por el agujerito que tiene la placa, hasta que solo veamos la camisa del cable. Tened cuidado por si os sobresale mucho por debajo. Lo podéis cortar, de igual manera lo podemos hacer con el buzzer o con lo que queréis conectar. Bueno, lechones, rayones, cerdos vietnamita o cerdos mangálica, espero que este tutorial os haya gustado y sobre todo que os haya resuelto muchas dudas. Subimos mucha más información en nuestro Facebook por si tenéis más dudas sobre los drones de carreras. Yo me despido hasta la próxima semana y no olvidéis que un cerdo que no vuela es solo un cerdo. ¡Hasta luego, lechones!